con Jesús Esquivel. Jesús Esquivel, buen día, bienvenidos, saludos a los Estados Unidos, ¿cómo estás? Carmen, muy buenos días y pendiente del partido de esta noche, ¿eh? Complicado se ve para México contra Corea, pero esperemos salga avante. ¿Cuál es tu pronóstico aprovechando el viaje? Híjole, 2-1. 2-1 México. Sí. Eso. 2-1, me gusta tu pronóstico, 2-1. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué. ¿Cuál es el tuyo, Carmen? Yo estaba más o menos así, pero para no llevar, para que sea distinto, vamos a ponerle un 3-2 México. 3-2 México. Vamos a ver qué pasa. Los coreanos siempre han sido un hueso bastante duro de roer para cualquier país, no sí, nada más para México. Totalmente. Pues suerte a nuestra selección nacional, suerte a los chicos de la selección nacional mexicana y deseamos que gane México y bueno, pues ya estaremos al pendiente para informarle y disfrutar este partido del día de hoy. Y bueno, pues a ver si acompañamos el juego de unas elodias hoy en la noche. Estaría bueno, estaría muy bueno eso. Bueno, pues estamos siguiendo de cerca, Jesús, lo que se ha firmado con esta fecha 18 de junio 2026. Estamos siguiendo de cerca este memorándum de entendimiento de Islamabad entre la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América de manera conjunta y de buena fe con fecha 18 de junio del 26, 28 de Cordad de 1405, dice entre paréntesis, 28 de Cordad de 1405, acordaron los siguientes puntos que son 14. ¿Cómo viste el punto? ¿Cómo estás viendo las cosas, Jesús? Bueno, pues Carmen, complicado un poco para el gobierno de los Estados Unidos, porque al final de cuentas no fue lo que había prometido el mandatario estadounidense a su país. Es cierto, se va a abrir el estrecho de Hormuz, ya se abrió, ya están circulando los cargueros de petróleo y eso es lo que tiene más contento a Trump y a la Casa Blanca, porque desde que se anunció el acuerdo empezó a bajar el costo de los hidrocarburos y del petróleo en los mercados internacionales, que es una especie de alivio económico en Estados Unidos que tenía presionado a la Casa Blanca por las exigencias de los republicanos en el Congreso, que ven en riesgo todavía la mayoría representativa y el control del Capitolio ante los demócratas en los comicios del 3 de noviembre. Pero ¿por qué decía no todo le salió bien? Porque en la conferencia de prensa que dio ayer en el marco del G7, Trump en Francia, Carmen, pues se le cuestionó sobre estos 14 puntos y sobre un aspecto que él venía asegurando iba a quedar casi escrito en piedra, que Irán renunciaba totalmente a sus aspiraciones de desarrollar energía nuclear. Dijo Trump que no podrán tener armas nucleares ni comprarlas a ningún otro país. Y cuando se le cuestionó, es que eso no está en el documento. Lo que dijo Trump me parece que es algo de llamar la atención. No está en el documento, pero lo digo yo. Y si no hacen eso, se les va a bombardear. Es decir, amaga nuevamente con el uso de la fuerza bélica del Pentágono si no hace un gobierno como Irán lo que él considera es lo que se debe hacer, pero que no está en el papel firmado. Ahora bien, hay otro aspecto muy importante que si desmenuzas un poco la conferencia de prensa, te das cuenta que esos aires imperialistas que ahora pues circulan alrededor de la Casa Blanca también han contagiado a la prensa estadounidense, a la que está a modo al mandatario. Porque es muy relevante lo que le preguntó el reportero de Fox News en la conferencia de prensa. Y le dijo, si ya derrotó a Irán, ¿por qué le va a dar el derecho de que se quede con las ganancias del petróleo? Faltaba más, faltaba menos, Carmen, que Estados Unidos se declarara dueño del petróleo iraní, además de que Trump dijo que fluya el crudo nuevamente y que está muy contento y especificó que el petróleo es una parte importante, pues quiso justificar ese tipo de imposibilidad que tuvo su gobierno al decir, no vamos a provocar que se mueran de hambre 90 millones de personas.
y se refiere a la población iraní. Ahora bien, niega Trump que le van a entregar los fondos que le habían congelado al gobierno de Irán, que son unos 24,000 millones de dólares. Y esto se va a ir entregando a Teherán paulatinamente. Son los aspectos que me parece son más importantes de este acuerdo de entendimiento, además de que hay un plazo de 60 días para formalizar ya algo más concreto, y es ahí donde es posible que en este plazo y al ver la realidad se determine más que una admisión de por siempre no desarrollar energía nuclear, tal vez de un plazo, y se sigue hablando de 10 y de 15 años. Con todo esto que acabo de mencionar, hay que agregar que dentro de aproximadamente 1 hora 10 minutos, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, va a dar una conferencia de prensa en la Casa Blanca, porque él es quien se va a Ginebra y él es el que en estos momentos estaría representando a los Estados Unidos, y habría que estar pendientes de lo que diga el vicepresidente respecto a estos 14 puntos y cómo se pueden ampliar o cuáles son los detalles que hay detrás de cada uno durante este proceso que habrá de 60 días. Porque las generalidades que dio ayer Trump y las afirmaciones de que se va a hacer lo que yo digo, incluso ya vimos lo que quiso hacer en tono de broma al llegar a una reunión del G7 y decir yo soy el jefe. Yo soy el jefe. Pues en el papel, Carmen, en realidad el jefe no se salió con la suya, ¿eh? Están los 14 puntos y pues una firma que se espera se consolide en lo que hagan en Suiza, ¿no? Sí, que sería el acuerdo final. Por eso, incluso algunos republicanos, el día de ayer y hoy, hace un rato en varias cadenas de televisión, no tienen el entusiasmo que el mandatario estadounidense. Tienen algunas dudas e insisten en que hasta que se conozcan los detalles finales del compromiso, se podrá determinar cuál va a ser el futuro de esta situación entre Estados Unidos e Irán, tomando en cuenta una interrogante que siempre está sobre este compromiso: Israel. Porque ayer escuchamos perfectamente cómo Trump expresaba su molestia con el primer ministro israelita, Benjamín Netanyahu, por esta política belicosa que se mantiene en el Líbano. Quiso justificar incluso algunas de las observaciones que le hizo a Netanyahu al decir: no estoy diciendo que Israel no tenga el derecho de defenderse, pero hay situaciones que se deben establecer. Y es que a Trump le urgía, Carmen, le urgía, y a los republicanos, llegar a un acuerdo que por lo menos les diera un respiro en el costo de los combustibles que arrastraron a Estados Unidos económicamente desde el 28 de febrero, cuando inició el conflicto, a una tasa de inflación de 4.2%, la más alta en 3 años. Y ayer, además, los republicanos y Trump pues recibieron una especie de adelanto de lo que se viene en julio en materia macroeconómica, que no es tan positivo como esperaba Trump. Y es que ayer la Reserva Federal dejó intactas a las tasas de interés de préstamos interbancarios. No hubo cambios, pero el nuevo presidente del Banco Central estadounidense, Kevin Warsh, adelantó, Carmen, y eso que fue elegido a modo por Trump, escogido, y fue ratificado en el puesto en el Congreso, pero adelantó que para mediados de julio, cuando es la próxima reunión del Comité de Mercado Abierto, en lugar de reducir las tasas de interés ante la situación inflacionaria, va a aumentar la tasa de interés. Y eso me parece que no va a tener contento a Trump, pero va a ser un respiro para la economía estadounidense.
Sí, todo un tema, todo un tema. Y bueno, pues al final de cuentas, por más que lo haya invitado y que sea cercano de alguna manera, pues tiene una responsabilidad de Estado, este individuo. O sea, tiene que hacer lo que le toca hacer. Ayer lo explicó en la conferencia de prensa, Carmen. Pues sí. Los gobernadores del Comité de Mercado Abierto analizaron la situación económica, la tasa de desempleo, la tasa de inflación, que está por encima del objetivo que se había puesto el Banco Central estadounidense, que es de 2 puntos porcentuales la inflación, para poder estabilizar la economía y posiblemente sí cumplir caprichos de bajar las tasas de interés. Pero ahorita está al 100% más alto de lo que se había considerado. Y encima tienes a un presidente que dice, no hay inflación, no importa, eso no afecta. Pues vamos a ver cómo reacciona si Walsh, al darse cuenta de esta realidad y del paquetazo que le tocó, Carmen, pues aumenta las tasas de interés de créditos interbancarios, que eso es lo que esperan los especialistas en materia económica y muchos países que han sido afectados de manera indirecta por esta guerra. Y uno de esos países es el nuestro, sin duda, México, que además está revisando, renegociando, como quieras, el TEMEC, al cual un día sí y otro también Donald Trump amenaza de anularlo o de retirar a su país del acuerdo tripartita. Bueno, ahí veremos qué pasa con esta parte de la historia. Antes de proponerte cambiar bueno, no tanto cambiar de tema, sino poner el filo en el tema México-Estados Unidos con lo que dijo Donald Trump y el Grupo de los 7, pero déjame regresar al punto de origen de la conversación que tiene que ver con este anuncio, con esta firma entre Irán y los Estados Unidos. Tú dices que no logró Trump lo que quería al final de cuentas, pero bueno, hay que revisar los 14 puntos y aquí en los 14 puntos hay que destacar el octavo. El punto número 8, déjame leerlo textual de la traducción que se ha hecho desde Aristegui Noticias. El punto 8 dice, la República Islámica de Irán reitera que no producirá ni adquirirá armas nucleares. Esta es una frase clave en todo esto. La República Islámica de Irán reitera que no producirá ni adquirirá armas nucleares. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América han convenido resolver la situación del material enriquecido almacenado mediante un mecanismo de mutuo acuerdo y conforme al cronograma establecido en la cláusula 7, cuando menos a través del método de dilución, por lo menos, o cuando menos, a través del método de dilución in situ, dilución en el lugar, bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica. Ambas partes acuerdan igualmente someter a debate el tema del enriquecimiento a otras cuestiones y otras cuestiones vinculadas a las necesidades nucleares de la República Islámica de Irán que sean de mutuo acuerdo, sobre la base de un marco satisfactorio que se consagrará en el acuerdo final. El acuerdo final ratificará las disposiciones de esta cláusula, la 8, que dice en su primer párrafo, la República Islámica de Irán reitera que no producirá ni adquirirá armas nucleares. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América reconocen la importancia fundamental de las cuestiones nucleares supradichas y expresan su intención de tratarlas sin demora en las negociaciones para lograr un consenso al respecto. Esto es lo que dice el acuerdo en su punto número 8 y son 14. En el primer punto dice la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América y sus aliados en la guerra actual, mediante la firma del presente memorándum de entendimiento, declaran el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el del Líbano. Se comprometen a que en lo sucesivo no iniciarán ninguna guerra ni operación militar el uno contra el otro. Se abstendrán de la amenaza o el uso de la fuerza mutua y garantizarán la integridad territorial y la soberanía del Líbano. El acuerdo final ratificará el fin permanente de la guerra en todos sus frentes, incluido el del Líbano, así como el resto de las disposiciones de esta cláusula.
En el punto 2 dice que la República Islámica de Irán y Estados Unidos de América se comprometen a respetar sus respectivas soberanías e integridades territoriales y abstenerse de interferir en los asuntos internos del otro. 3. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América se obligan a llevar a cabo negociaciones y alcanzar un acuerdo final en un plazo máximo de 60 días, prorrogable con el consentimiento de ambas partes. 4. De manera inmediata, a la firma del presente memorándum, los Estados Unidos de América comenzarán a levantar su bloqueo naval y a cesar cualquier hostigamiento u obstrucción contra la República Islámica de Irán y pondrán fin al bloqueo naval de forma absoluta en un plazo de 30 días. Durante este periodo, el tránsito de embarcaciones será proporcional al volumen de tráfico anterior a la guerra, según lo establezca la República Islámica de Irán. Asimismo, los Estados Unidos de América se comprometen a retirar sus fuerzas militares de la periferia de la República Islámica de Irán en un plazo de 30 días posteriores al acuerdo final. 5. Con la firma de este memorándum, la República Islámica de Irán realizará las gestiones pertinentes a su alcance para procurar el tránsito seguro de buques comerciales libre de peaje únicamente por 60 días, desde el Golfo Pérsico hacia el Mar de Omán y viceversa. El tránsito de buques comerciales comenzará de inmediato y en atención a la necesidad de remover obstáculos técnicos y militares, así como el desminamiento por parte de la República Islámica de Irán quedará establecido en un plazo de 30 días. Quitar las minas por parte de la República Islámica de Irán quedará establecido en un plazo de 30 días. La República Islámica de Irán entablará un diálogo con el Sultanato de Omán para determinar la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Hormuz, con estricto apego al derecho internacional aplicable y a los derechos de soberanía de los estados ribereños del estrecho de Hormuz, e intercambiará perspectivas con otros países litorales del Golfo Pérsico. Los Estados Unidos de América se obliga, dice el punto 6, en conjunto con sus socios regionales, a establecer un plan definitivo acordado por las partes para la reconstrucción y el desarrollo de la República Islámica de Irán. Aquí dice Jesús, el punto 6, que Estados Unidos se obliga en conjunto con sus socios regionales a establecer un plan definitivo acordado por las partes para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán, garantizando una provisión de al menos $300,000 millones. Garantizando una provisión de al menos $300,000 millones. El mecanismo de ejecución de dicho plan quedará formalizado como parte del acuerdo final dentro de un plazo de 60 días. Todas las aprobaciones, exenciones y licencias necesarias para las transacciones financieras correspondientes serán emitidas por Estados Unidos de América. Todas las aprobaciones, exenciones y licencias necesarias para las transacciones financieras correspondientes serán emitidas por los Estados Unidos de América. Pues por lo pronto la cifra de arranque es bastante potable, bastante importante, $300,000 millones. Sí. Y Estados Unidos pues dará las aprobaciones, las exenciones y las licencias necesarias para que se haga este plan conjunto con sus socios regionales para un plan definitivo de reconstrucción y desarrollo económico de la República Islámica. Hay una parte donde dice que los Estados Unidos de América se comprometen a levantar todo tipo de sanciones contra la República Islámica de Irán, lo cual incluye las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, las resoluciones de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica y la totalidad de las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos de América, tanto primarias como secundarias, con arreglo a un cronograma que se pactará como parte del acuerdo final. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América reconocen la importancia sustantiva del levantamiento de sanciones antes mencionado y manifiestan su intención de abocarse de inmediato a estos temas en las negociaciones a fin de alcanzar un acuerdo mutuo.
a fin de alcanzar un acuerdo mutuo. Y déjame terminar porque creo que al final de cuentas este panorama completo nos da idea del tipo de cosas que han firmado Estados Unidos e Irán. Esta noticia, que se ha convertido en la más importante a nivel mundial en las últimas horas, dice que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América pues se comprometen a preservar el statu quo actual hasta la celebración del acuerdo final. La República Islámica de Irán mantendrá inalterado el estado actual de su programa nuclear y los Estados Unidos de América no impondrán nuevas sanciones contra Irán ni desplegarán fuerzas militares adicionales en la región. Se obligan inmediatamente, tras la suscripción de este acuerdo, de este memorándum y hasta el cese definitivo de las sanciones, a que el Departamento del Tesoro emita exenciones orientadas a la exportación de petróleo crudo de Irán, productos petroquímicos y sus derivados, así como de la totalidad de los servicios conexos, incluyendo transacciones bancarias, seguros, transporte y afines. Estados Unidos se compromete a dejar plenamente a disposición de la República Islámica de Irán el uso de sus fondos y activos restringidos o congelados con motivo de la entrada en vigor de este memorándum de entendimiento. Estados Unidos y la República Islámica de Irán concertarán de manera bilateral el procedimiento de liberación de dichos fondos a lo largo de las negociaciones. Estos fondos, indistintamente de si se mantienen en la cuenta principal o son transferidos, deberán ser plenamente liquidables para su pago a cualquier beneficiario final que determine el Banco Central de la República Islámica de Irán. Los Estados Unidos de América se comprometen a expedir todas las confirmaciones y licencias que resulten necesarias para tal efecto. Los dos acuerdan instituir un mecanismo ejecutivo con la finalidad de supervisar la debida observancia de este memorándum de entendimiento y el futuro cumplimiento del acuerdo final. Y tras la firma de este memorándum de entendimiento y condicionado al inicio de la ejecución de las cláusulas 1, 4, 5, 10 y 11 del presente instrumento y a la continuidad de dichas acciones, la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América iniciarán las negociaciones de cara al acuerdo final de manera exclusiva sobre las cláusulas restantes. Y el punto 14 y último dice que el acuerdo final será respaldado por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El punto 8, como lo leí al principio, dice en su primera parte: la República Islámica de Irán reitera que no producirá ni adquirirá armas nucleares. Son los 14 puntos que han firmado en este memorándum de entendimiento de Islamabad entre la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, con fecha 18 de junio de 2026, es decir, hoy, y 28 de Conrad de 1405, que es la fecha de Irán, acordando estos 14 puntos. Jesús Esquivel, importante que el público pueda tener completo el documento como lo leímos, y esta es la dimensión que tienen las cosas. Bueno, es un memorándum de entendimiento, falta un tramo, faltan pasos, faltan elementos para que sea definitivo, pero es un asunto relevante sin duda lo que se ha firmado por parte de Irán y Estados Unidos. Y en el punto 8, Carmen, en el documento final se van a establecer los plazos. A eso me refería, a lo que están señalando que Donald Trump es en palabra lo que está diciendo. Este es un compromiso de entendimiento para empezar a negociar un documento final, Carmen. Debemos recordar que el gobierno de Irán, hasta hace unos días, estaba solicitando la suspensión del enriquecimiento de uranio, desarrollo de energía nuclear, según Irán, con fines civiles, de 10 a 15 años. Lo que dice en este momento es que se compromete a no desarrollar ni adquirir armas nucleares. No está hablando de no desarrollar energía nuclear con fines civiles. Ayer se le preguntó a Trump al respecto, Carmen. Dijo, ¿para qué quieren energía nuclear si tienen tanto petróleo? Esa fue la respuesta que dio el mandatario. Por eso es que este acuerdo de entendimiento pues es el primer paso. Es importantísimo que se hayan suspendido, que se dé esta tregua
a los enfrentamientos bélicos, pero en términos de lo que presumía el gobierno de Donald Trump, no está todavía finiquitado, Carmen. Los 60 días de negociación van a ser muy importantes para definir los detalles. Era lo que me refería, que los republicanos y demócratas en Washington le exigen a Donald Trump que les dé una idea de cuál es el plan y cuál es la propuesta o contrapropuesta que tiene Irán al respecto para los detalles de algo tan importante como es el tema del desarrollo de energía nuclear. La participación de la ONU a través de la Comisión de Energía me parece muy importante en el sentido de dar una supervisión. Por eso ayer hubo algunos congresistas demócratas que decían, ¿y cuál es la diferencia en el acuerdo que logró en materia nuclear con el que tanto critica, el que había establecido Barack Obama? Si a final de cuentas, los que son garantes son los integrantes de esa comisión de la ONU que se encargarán de verificar. Ahora, la entrega o destrucción del uranio enriquecido que tenía ya el gobierno iraní, que Trump le llama polvo nuclear, es también otro pendiente en detalle para el acuerdo final, que posiblemente al acceder el reabrir las arcas de dinero por el petróleo de Irán puede ser entregado, pero insisto, habrá que ver los puntos finales y todas las cláusulas cuando se cumplan los 60 días. Por eso me parece que las amenazas de Trump, es decir, si no se hace lo que yo digo, voy a bombardear, tiene mucho que ver con la presión sobre el gobierno de Irán. La Casa Blanca volvió a decir que las amenazas o amagos de Trump de utilizar a la fuerza del Pentágono es una estrategia de negociación para arrinconar, en este caso, a la nación persa, Carmen. Ni más ni menos, pues ahí está este programa importantísimo, sin duda. Estoy viendo el mensaje de Donald Trump, el equipo de Aristegui Noticias nos envía este mensaje de Donald Trump que acaba de subir hace de la mañana, sí. 7:59, yo creo que estábamos hablando tú y yo cuando estaba subiendo este último mensaje, Donald Trump, que dice: el petróleo fluye, Irán jamás podrá tener un arma nuclear, el mundo estará a salvo. Las bolsas de valores están en auge, el empleo está en cifras récord y los precios bajan, más accesibles. Nuestro país es fuerte, seguro y respetado como nunca antes. De nada, dice Donald Trump, como diciendo, me tienen que decir gracias. Sí, digo, la arrogancia de Trump siempre al final, la manera como firma, pues es en respuesta. Hace un rato le había dicho idiotas a los legisladores que no creen en lo que ha firmado como acuerdo de entendimiento. Hay un mensaje antes de ese en donde claramente les dice que están celosos y que son idiotas por no confiar en él. Pero bueno, yo insisto, vamos a ver los plazos que se definen, porque sí es importante que no haya un conflicto militar. Nadie quiere las guerras, nadie quiere que mueran personas, y mucho menos que la estabilidad de una región como del Medio Oriente provocara otras cosas. Ayer Trump de alguna manera le agradecía a Rusia y a China no haber intervenido. Dijo, no levantaron la mano, aunque se tenía miedo. Pero vamos a ver qué ocurre, porque el principal consumidor del petróleo de Irán es China. Ni más ni menos. Pues ahí están las cosas. Jesús, seguiremos hablando. Tengo que hacer un corte y seguimos en contacto. Buen día. ¿Me despido o vamos a regresar? Si tienes chance, espéranos tantito porque hay un tema importantísimo que es el de Sheinbaum y las declaraciones ayer de Donald Trump en el G7. Si me aguantas, volvemos contigo. Ok. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22, 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
En vivo. Regresamos. Buzón de voz. Hola Carmen, buenos días. Citlali Hernández es llamada como bateadora emergente para ir a rescatar al barco que se va a pique de la Cuarta Transformación. Ese es el lugar de esta señora, porque al frente de la Secretaría de la Mujer dio cero resultados. Una secretaría que se creó por una promesa de campaña de Claudia Sheinbaum que no cumplió. Solamente está ahí, seguramente desviando dinero y gastándoselo. La señora Citlali dio cero resultados, pero ahora está en lo que es lo suyo, el mitote y el proselitismo. Tan no es importante esta secretaría que no hay nadie al frente y están esperando a que en agosto termine la presidenta del Senado para ponerse al frente. Esa es la importancia de la Secretaría de las Mujeres para el morenismo. 2. La intervención de Donald Trump. Yo no creo que nos vengan a invadir. Yo más bien creo que a Claudia le hablan bonito para que ocupe el mismo lugar que ocupa la presidenta interina de Venezuela en México. Estar al frente de la nación y con las instrucciones por detrás, ya no de Andrés Manuel, sino de Donald Trump. Carmen, si ese es el costo que tenemos que pagar para que el narcotráfico desaparezca, pues será como haber pagado el costo de la corrupción del PRI y por eso ahora Morena está al frente. ¿Caro? Sí, muy caro. Pero puede ser que a la larga esto nos traiga beneficios con extinguir los cárteles de la droga, que está claro y declarado que el gobierno en turno no lo va a hacer. Claudia Hernández, Querétaro. Querida Carmen, muy buenos días. Una extendida felicitación por tu reconocimiento y no pierdo la esperanza en que algún día haya todavía mucho más y sobre todo agentes como Anabel Hernández en torno a sus investigaciones de narcogobierno también sea reconocida. Y creo que viene a colación el tema, ya que el señor Donald Trump por eso hace mofa, sarcasmo de nuestra mandataria, el cual es una mujer meramente partidista y no estadista, y todavía sigue en el negacionismo de querer entregar a aquellos que siguen dañando a México a través del narcotráfico. Como dicen, a las pruebas nos remitimos y finalmente pues que Dios nos agarre confesos. Felicidades nuevamente, Leo Pérez Cepeda, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Tu opinión nos importa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22, 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui. En vivo. Continuamos.
En vivo. Regresamos. En línea desde Washington. Con Jesús Esquivel. Jesús, de regreso contigo y bueno, pues estamos con el tema de lo que dijo Donald Trump ayer en el mensaje del Grupo de los Siete. Estaba hablando en el cierre del Grupo de los Siete y se enfiló con el tema México, se enfiló respecto a Claudia Sheinbaum. Vuelve a decir que es una muy buena persona, pero que México ya perdió el control, que el Estado mexicano ya perdió el control y que ella está muy asustada. No es la primera vez que lo dice, pero lo dice ahí, en ese contexto y frente a las principales potencias del mundo. Hablando justamente del compromiso al que llegó el G7 sobre el trasiego de drogas a nivel internacional y el lavado de dinero. Y sí, no dijo nada nuevo que no haya dicho, retórica sin fundamento, denostando al gobierno mexicano sin alguna prueba. Y lo digo por esto, Carmen, porque él volvió a decir que los cárteles gobiernan en México y que la presidenta Sheinbaum le tiene miedo a los narcotraficantes. Y bueno, hay que ver y tomar las cosas de quien lo dice, porque la denostación podría chocar con lo que ocurrió con el caso del Mencho, de Nemesio Ceguera Cervantes, los arrestos y las entregas y extradiciones o expulsiones de narcotraficantes que le ha entregado al Departamento de Justicia y que por tanto tiempo había estado solicitando. ¿Por qué lo menciono? Carmen, ¿en dónde están las cifras que dio a conocer? ¿Dónde está la justificación de las cifras que dio a conocer Trump el día de ayer? Volvió a hablar que por tierra ha disminuido en un 60% el trasiego de narcóticos de sur a norte y por agua, en el océano dijo, por golfos y por ríos, así lo dijo Trump, ya le subió 0.2%, había dicho 97%, ahora es 97.2%. Y uno, estando en Washington, pues por lo menos yo he buscado esos datos que da a conocer Trump. Ni el Departamento de Justicia, ni el Departamento de Seguridad Interior, ni el Departamento de Estado, y mucho menos la Oficina para el Control de Drogas, que se le conoce como la Oficina del SAR Antidrogas, tiene esas cifras. ¿De dónde las saca Trump? ¿En qué las sustenta? Y este tipo de retórica, pues obviamente, aunque tiene un destinatario, la presidenta Sheinbaum, para ejercer mayor presión, me parece que en la realidad no se refleja, porque cuando llegan los funcionarios estadounidenses de alto nivel a México, yo no veo ese tipo de señalamientos. Al contrario, lo que he visto es el reconocimiento de la cooperación que les está ofreciendo México, porque es un hecho también que ha disminuido el número de muertos cada 24 horas por una sobredosis provocada por opioides manufacturados con fentanilo. Pero el hecho de decir, Carmen, si tú fueras gobernante de un país y le acabas de atacar a quien consideraba alguien que te presiona, el narcotraficante del momento más poderoso, desalmado y que manejaba la mayor cantidad de drogas dirigidas a ese país, lo atacas, lo matas, o como quieras llamarle, ¿en dónde está el argumento de que les temes a los cárteles? Ahora bien, enfrentarlos de esa manera con el ejército en nuestro país, que sería la solución, implicaría demasiadas cosas, muchos muertos inocentes. Ayer a Trump se le preguntó, el periodista de The New York Times, me pareció una de las mejores preguntas de la conferencia de prensa, sobre los más de 150 niños iraníes que fueron asesinados en uno de los ataques de esta guerra que inició el 28 de febrero. La respuesta de Trump es, en las guerras se cometen errores. Es error matar a inocentes. Es mejor a veces no utilizar la fuerza del ejército, sobre todo en una guerra que tiene que ver con el trasiego de drogas, en donde el principal país consumidor de narcóticos no hace mucho para educar y reducir la demanda, porque aquí hay que ponerlo muy en claro. Quienes han pagado con sangre esa problemática en Estados Unidos es nuestro país, Carmen. Sin duda.
Sin la menor duda, pues estaremos siguiendo cerca todo esto. Jesús Esquivel, como siempre, gracias por estar aquí. Un abrazo y hasta la próxima. Muy buenos días y que gane México. Y que gane México. Un abrazo. Buzón de voz. ¿Qué tal, Carmen? Buen día.